nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Filipenses 4, 14 al 19. Está hablando el apóstol Pablo a los filipenses. Dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces está diciendo Pablo que cuando participamos en dar, lo que se busca es que haya abundancia en vuestra cuenta y que Dios supla todo lo que nos falta en Cristo Jesús. Padre, bendecimos, Dios, cada diezmo, cada ofrenda, Señor, y declaramos, Dios, Señor, que cada diezmo, cada ofrenda da un fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, y que aún más allá esto alcanza a nuestra descendencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Mientras alabábamos, me llegaba la imagen que hemos visto, algunas imágenes que han sacado del avivamiento de la calle Azusa, cuando sabemos que hubo muchos milagros en ese lugar, pero uno de ellos, cuando un hombre llegó a ese lugar y no tenía un brazo, pero no solamente el brazo, sino parte del hombro, parte de la clavícula, que en su trabajo había sido cortado. Y cuando llega a la calle Azusa, ahí donde estaba la presencia de Dios manifestada, Dios hizo el milagro creativo. Y dice que literal lo que tenía en lugar del hombro, en lugar del brazo, era un hoyo hacia adentro, hacia el cuerpo, un hoyo, por la falta del brazo. Y que literal empezó a salir el brazo, salir el brazo, salir el brazo. Entonces eran milagros increíbles, ¿no? Milagros prodigiosos. Y esos milagros son los que anhelamos ver, hermanos. Yo creo que milagros de ese tipo, hasta ahorita de ese tipo no hemos visto. Hemos visto pies crecer, 1 centímetro, 2 centímetros, hasta 3 centímetros, ¿no? Hemos visto cómo crecen los pies. Pero donde no hay un ojo, que nazca un ojo; donde no hay un oído, que nazca un oído; donde no hay un pie, que nazca un pie o un brazo. Creo que no me acuerdo haber visto eso, ¿verdad, amor? ¿O sí? En otras reuniones, no me acuerdo. En alguna, ¿tienes algún recuerdo? Yo recuerdo de un oído, pero ahí lo que sucedió es que la oreja no le salió, sino que un hoyito nada más, y empezó a escuchar. Gracias, muchas gracias. Sí, y empezó a escuchar, pero bueno, así literal, que salga un miembro del cuerpo. Bueno, no lo recuerdo ahorita, no lo recuerdo, pero quizás, pero no lo recuerdo hasta ahorita. Y bueno, anhelamos ver eso, anhelamos ver la gloria de Dios. Eso es ver la gloria de Dios. Le comentaba ayer al hermano, ¿no? Y me acordaba de los testimonios y lo que hemos leído. La gloria de Dios, cuando viene la gloria de Dios, si han leído acerca del templo de Salomón, cuando cayó la gloria, era una nube tan densa, tan densa, que no podía ver a mi esposa de aquí a allí, por la nube de Dios que bajaba. O sea, tan densa que no. Dice que esa gloria bajaba a ese lugar, a la calle Azusa, y que los niños jugaban escondidas en la gloria de Dios, imagínense. O sea, porque no podíamos verlo a 1 metro de distancia por la gloria tan densa. Sí, no sé si en alguna ocasión han caminado por la Marquesa o en algún otro lugar cuando hay una niebla y que no podemos avanzar con el auto porque no se ve más de 2 metros adelante, ¿no? Y así me imagino aún más densa todavía la gloria de Dios. O sea, anhelamos ver eso y sabemos que algo viene. Ahorita hay un nuevo avivamiento en Kentucky, en una escuela de Asbury, y tiene un avivamiento, tiene como 3 semanas que empezó un avivamiento en ese lugar, y muchas almas se están salvando, muchas almas están llegando a Cristo. Sabemos
Sabemos que ha habido milagros, yo hasta ahorita no sé qué tipo de milagros, pero hemos escuchado que ha habido muchos milagros. Y bueno, yo creo que el mayor milagro es cuando un alma viene a Cristo y trae salvación, ¿no? Para mí es el mayor milagro la salvación en una persona. Ese es el mayor milagro, ¿no? Pero pues otros milagros creativos, sabemos que algo está sucediendo en ese lugar. ¿Sí me estaban escuchando hace rato? Ahorita escuché mejor que hace rato. ¿Sí? ¿Sí se escuchaba? Ahorita lo escuché más fuerte. Ok. Hoy vamos a ver un espíritu más para que tengamos cuidado y podamos continuar cuidándonos de los espíritus con la ayuda de Dios y con lo que Dios nos está mostrando. Ese espíritu se llama amargura, el espíritu de amargura. ¿Sí? Podemos ver que la amargura es un espíritu destructivo, capaz de destruir no solo a la persona portadora del mismo, sino también a los que le rodean. La amargura destruye el físico de las personas, tiene el poder de destruir el cuerpo, de deformar el rostro, llega a envejecer a una persona, a enfermarlo aún de los huesos. Por causa de la amargura se enferma el cuerpo. No sé si han visto a una persona cuando tiene amargura, cómo se deforma su rostro, cómo se ve su rostro, por causa de la amargura. O sea, la amargura es un espíritu tan tremendo que enferma todo el cuerpo y envejece el cuerpo. No solamente lo enferma, lo envejece, ¿sí? Entonces debemos evitar este espíritu que nos tome, y si vemos a alguien que tiene ese espíritu, pues tratar de ayudarlo, no de contagiarnos, sino de ayudarlo a sacar fuera. ¿Sí? Primera de Samuel 36 dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Lo único que nos evita que este espíritu de amargura nos atrape, ¿sí? Es fortaleciéndonos en Dios. Es lo único, ¿sí? Fortaleciéndonos en Dios. Tenemos que fortalecernos en Dios, tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que hablar con Dios, tenemos que platicar con Dios, y es lo único que nos puede evitar de contagiarnos, de llenarnos de amargura por las situaciones, por lo que vivimos, porque muchas veces vivimos casos difíciles en nuestras vidas, en nuestra familia, ¿sí? En nuestro hogar, que eso a veces hace que en las personas haya amargura, que las personas se amarguen, o por deseos o por anhelos que no se han cumplido y que no se han visto cumplidos, y que hay un deseo en nuestro corazón, y entonces al no verlo cumplido, al no verse que ya está cumpliéndose como nosotros anhelamos, como nosotros queremos, puede ser que en un momento nos empecemos a amargar, empieza a haber amargura. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, de no amargarnos, porque finalmente el enemigo es lo que quiere, ¿no? Que haya cualquiera de sus espíritus. Si ese es el espíritu de amargura, él sabe que también ese nos va a deformar, ese nos va a enfermar, y aún dice hasta de los huesos nos va a enfermar, ¿no? Entonces tener cuidado con todo esto. El amargado siempre querrá atacar y herir a otro, porque el alma quiere hacer sentir a otro lo que ella está sintiendo, sin darse cuenta. Y si el amargado ministra, ¿qué es lo que pasa cuando un amargado ministra? Pues transfiere lo que tiene a todos los que le rodean. O sea, lo que transferimos al ministrar es lo que tenemos. Y si tienes amargura, eso es lo que vas a pasar, eso es lo que vas a transferir, ¿sí? Entonces un ministro, cuando tiene amargura, no debe ministrar a nadie, no debe tocar cabeza. Debemos tener cuidado con quién toca nuestra cabeza. Qué bueno que toque ese tema. Aún no. Tengan cuidado quién ora por ustedes y quién toca su cabeza. La cabeza es algo muy, 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 muy delicado, y no cualquiera puede tocar su cabeza para orar por ustedes. Sí me doy a entender. Incluso, por decir algo, no es tan conveniente y no es conveniente que un hijo ore por su papá y le toque su cabeza, porque está haciéndose superior al padre. No es así. El padre puede orar por los hijos y puede tocar su cabeza, pero tiene que tener cuidado el padre de no tener un espíritu de amargura,
o cualquier otro espíritu. Si el padre está mal y toca la cabeza de los hijos, hace una transferencia increíble, es una oportunidad increíble, porque la cabeza es algo muy, muy delicado. ¿Sí? Simplemente el tocar el cuerpo ya puede ser una transferencia, pero la cabeza es más grande. Cuando tocan la cabeza, inmediatamente, ¡pum!, pasa todo, todo. Y si el padre no anda en santidad, si el padre no está purificado, padre o madre, y toca a su hijo, les va a transferir todo lo que tiene. ¿Sí? Todo lo que tiene. Entonces es necesario que el padre esté santificado, esté cerca de Dios, esté amando a Dios, y haya santidad en el padre para que pueda tocar la cabeza del hijo y orar con él confiadamente, sabiendo que Dios lo va a bendecir. ¿Sí? E incluso un padre, bueno, por los que están más jóvenes, pero cuando hay hijos pequeños y los hijos están durmiendo, es bueno que un padre vaya y imponga manos mientras duerme y llore por él durmiendo. No hay problema. Eso está muy bien, ¿no? Está muy bien. Pero, repito, debe haber santidad, debe dar uno en santidad, ¿sí? Entonces decíamos, nadie puede dar lo que no tiene, y cuando oramos por alguien, se transfiere lo que tiene, ¿sí? El amargado, fíjense, una de las cosas de la amargura: el amargado nunca se calla, no puede refrenar su lengua. Cuando nos quejamos por todo y vemos todo de manera negativa, puede ser un reflejo de la amargura. Las quejas constantes, aún por la bendición, son por amargura. Muchas veces tenemos situaciones en la vida que pueden servir de justificación. O sea, podemos tener alguna situación que puede servir de justificación para amargarnos, pero tenemos que tener cuidado, ¿sí? O sea, la palabra es bien clara, ¿no? Y a veces no lo hacemos, pero la palabra dice que oremos y demos gracias por todo. Que oremos y demos gracias por todo. Dios tiene todo bajo control. Todo bajo control. Debemos poner nuestra confianza en Dios, ¿sí? Él es tan sabio que si tú te acercas a Dios, es tan sabio que si tú te acercas a Dios y le pides algo que te va a hacer daño, no te lo va a dar. No te lo va a dar porque te va a hacer daño. ¿Sí? Es tan sabio Dios, es tan sabio. Entonces, ¿por qué Dios? ¿Por qué no me lo has dado? ¿Por qué crees? Porque a lo mejor si te lo da te hace daño. ¿Y de qué forma te puede hacer daño? Puede ser que lo que estás pidiendo, en lugar de acercarte a Dios, te aleje de Dios. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Puede ser que lo que estás pidiendo no es el momento, o Dios no lo quiere así en esos momentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque repito, tal vez te haga daño de la manera como tú quieres o como tú piensas que está bien. A veces pensamos, y como dice mi esposa muchas veces, a veces pensamos o a veces queremos ayudarle a Dios y hacemos las cosas a nuestro antojo y no esperamos que Dios lo haga, ¿sí? En lo espiritual, para que llegue a lo físico de la forma correcta, sino que nos adelantamos a Dios y pues echamos todo a perder. Echamos todo a perder. Y entonces eso que podría haber sido de bendición, en lugar de ser de bendición, se hace maldición para nosotros. Se hace obstáculo para seguir a Dios. Empieza a haber dolor en nuestras vidas, empieza a haber amargura en nuestras vidas. Empieza uno a decir, ¿pero por qué? Y la respuesta es sencilla: porque no esperaste a Dios. Porque hiciste las cosas como tú querías, no como Dios te diga. Es que, Señor, te pedí, y como no te escuché, pues yo pensé que era así. No, espérate, o sea, no. Hay que esperar, hay que tener paciencia, ¿sí? Viene a mi recuerdo, no sé si en alguna vez se lo comenté a algunos de ustedes pero en alguna ocasión, por ejemplo, Dios le habló a una señorita y la señorita le pedía a Dios, pues, que ella se quería casar, y le habló a Dios y dice, ok, dice, el hombre correcto que se va a casar contigo te va a regalar una rosa roja. Es el hombre correcto, espéralo. Pero esta mujercita estaba impaciente. Dios le dijo, ¿una qué? Una rosa roja. Y esa mujercita estaba impaciente por este hombre, ¿no? Y pasa el tiempo y esta muchachita estaba desesperada, y llega un joven y que le regala un clavel rojo. Dijo, este es, ya me regaló el clavel rojo, pues este es. Y bueno, ya empieza a andar con él y todo el asunto, se casan y empieza a haber infelicidad.
empieza a ver problemas y le trae infelicidad. Señor, pero tú dijiste. Y cuando empieza a ver infelicidad y problemas, que llega un hombre y que ve a la muchachita y que le regala una rosa roja. Que se acuerda que Dios le había dicho que esperara hasta que ese hombre le diera una rosa roja. Después de que se había casado, estando ella sola, le llega el hombre y dijo, ¿qué hice? Cometí el error. No esperé a hacer las cosas como Dios me había dicho, sino por ansiedad, ¿sí? Me anticipé a lo que Dios había dicho y hice una cosa diferente. Su matrimonio con el cual se había casado era un desastre. No esperó a la persona que Dios le había dicho. Y a veces así lo hacemos nosotros con Dios. Dios quiere que tengamos paciencia, que esperemos en Dios, que confiemos en Dios, pero por nuestra desesperación queremos hacerlo todo con nuestras fuerzas y dice uno, no, o las jovencitas, ¿no? Así como esta jovencita dijo, ay, ese está guapo y me regaló lo que dijo, es rojo, ¿no? No es una rosa, pero es un clavel, pero Dios no le dijo que un clavel. ¿Sí? Y se adelanta y todo sale mal. Entonces cuando nos adelantamos a Dios a hacer las cosas, echamos a perder el plan que Dios tiene para nosotros. Necesitamos esperar en Dios, necesitamos tener paciencia, que es un fruto del Espíritu Santo, la paciencia. Tenemos que tener la paciencia. Sí. Salmos 73, 21 dice: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. La amargura enferma el cuerpo, daña el corazón, te hace sentir que te vas a morir, incluso te hace desear la muerte. En alguna ocasión había una mujer encorvada y en silla de ruedas, no podía ni caminar, y encorvada totalmente mal. Y cuando el pastor de la iglesia donde ella asistía la ve, se le queda viendo y se acerca, y Dios le dijo al pastor, ¿no?, que le dijera a ella que lo único que tenía que hacer para sanar su cuerpo era perdonar. ¿Y a quién creen que tenía que perdonar? Al que iba empujando su silla de ruedas, y el que iba empujando su silla de ruedas era su hijo. La mujer tenía amargura por lo que le había hecho y le había dicho su hijo, y tenía amargura y rencor contra de su hijo, el que iba empujando su silla de ruedas. Y se acerca al pastor y le dice: perdona a tu hijo. Nada más eso le dijo: perdona a tu hijo, te tienes que perdonar. Y ella estando chueca, mal, encorvada, y se retira. Dice que él no observó, pero por ahí otros observaron que volteó al muchacho y le dijo: ¿sabes qué? Te perdono por todo, ¿no? Perdono todo lo que me has hecho, ¿sí? Y entonces, al perdonar a su hijo, en automático se levanta derechita y empieza a caminar. Y tenía años que no caminaba. O sea, la amargura, el rencor, enferma tu cuerpo, enferma tus huesos. Y eso es real. Nosotros hemos vivido y visto muchas situaciones de estas. Muchas situaciones. Entonces tenemos que tener cuidado con ese tipo de espíritus. Las enfermedades que son causadas por espíritus inmundos, como la amargura, encorvan, enferman órganos y destruyen el cuerpo. La amargura es peligrosa porque se vuelve un estorbo, un obstáculo, impide que se reciban bendiciones que Dios quiere dar y contamina a los que los rodean. Y bueno, a través de esto podemos ver incluso algún tipo de transferencias generacionales que se hacen y que se ven a través de la Biblia. ¿Sí? Es necesario, número uno, que como padres, como hombres y mujeres, venzamos a nuestros enemigos. Cuando logramos vencer a nuestros enemigos, ¿qué pasa? Que nuestros hijos tienen paz. ¿Cuáles son tus enemigos? Estamos hablando de espíritus. ¿Cuáles son tus enemigos? ¿Sí? Hemos hablado de muchos espíritus, ahorita estamos hablando de amargura, pero fornicación, adulterio, robo, chisme, mentira. ¿Cuáles son los enemigos? Ese tipo de espíritus tenemos que vencerlos. ¿Para qué? Para que nuestra descendencia tenga paz.
¿sí? Si vencemos nosotros, nuestros hijos no tendrían que estar luchando contra eso. Sin embargo, bueno, yo sé que en nuestro caso, algunos de nuestros hijos ya están casados y ya a lo mejor están luchando. Ahora ellos tienen que vencerlos para que, ahora sí que nuestros nietos no estén luchando contra esto. Si lo que no vencimos nosotros, ahora tienen que vencerlo nuestros hijos para que nuestros nietos no luchen contra esto. Podemos ver que el rey David tuvo una vida constante de guerras y peleas. Y era tanta la sangre que había derramado que Dios no le permitió construirle un templo. Pero su hijo Salomón tenía el camino preparado por el rey David. El rey David le había preparado el camino para que su hijo Salomón construyera el templo, que es donde hablábamos hace rato, donde cuando terminó ese templo, la gloria de Dios cayó en ese templo, la gloria de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en esta? Vemos que David tuvo errores. Todos lo sabemos, sí lo saben, ¿no? Que David tuvo errores. Pero también tuvo éxitos. Tuvo errores, pero también tuvo éxitos. ¿Y qué pasa? Vemos que sobre Salomón hizo una transferencia de éxitos. ¿Sí? Porque en la mayoría de sus hijos, a temprana edad, hubo una transferencia negativa. Y vamos a decirlo así, de una transferencia de generacional en el área sexual, ¿sí? Con sus hijos, ¿sí? Y hubo problemas allí que incluso algunos de ellos murieron jóvenes por todo ese tipo de problemas que hubo, ¿sí? Entonces hubo transferencias positivas y negativas. En Salomón hubo transferencias positivas y en los demás hijos hubo transferencias negativas. Hay de todo, ¿no? Transferencias positivas y negativas. Transferir es mover o pasar de un lado a otro. Éxodo 25 dice, vuelvo a repetir esto, transferir significa mover o pasar de un lado a otro. Esa es la transferencia. Éxodo 25 dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El Señor viene y visita, mira, inspecciona las generaciones hasta la cuarta de los que aborrecen su nombre, sus mandamientos, su palabra. Entonces ocurre una transferencia del mal que padecen los padres sobre los hijos, y nosotros debemos renunciar, y ya lo habíamos hablado anteriormente, a ser puertas de toda transferencia negativa, y debemos decidir de ser puertas de transferencias positivas, ¿sí? O sea, el Señor está viendo todo, siempre, todo el tiempo, y el enemigo está esperando que haya la oportunidad de transferirse. Hemos hablado con ustedes, incluso no hay espíritus que cuando han salido de una persona dicen, no me puedes echar porque llevo aquí 4 siglos o 3 siglos, porque se creen dueños ya de las generaciones, porque ya creen que la generación que viene también va a pertenecer allí, va a seguir viviendo en esa generación, y para él sigue siendo su casa para los espíritus, ¿sí? Entonces cuando salen los espíritus inmundos, algunos han logrado hablar y decir eso, ¿no? Llevo 3 siglos, 4 siglos, no me puedes echar de mi casa, ¿no? Pero la palabra dice que cuando llega para que saque un hombre fuerte necesita llegar otro hombre más fuerte, ¿no? Y el hombre más fuerte es Dios. Y necesita llegar Dios y echar fuera al enemigo. Y es la única forma en como nos trae libertad. Podemos ver en la Biblia ejemplos de transferencias de mentiras. Por ejemplo, hemos leído a Abraham cuando mintió sobre Sara, ¿no? En Egipto. ¿Y qué pasó? Que esa transferencia de mentira pasó a Isaac. Isaac también mintió en Egipto también sobre su esposa, ¿no? Mintió. Y a través de todo esto, Jacob fue alcanzado por las farsas y por las mentiras también, tanto que su nombre de Jacob significa usurpador, ¿no? Y después de todo eso alcanzan la maldición los hijos de Jacob, y los hijos de Jacob le mintieron hablando de la muerte de José, le mintieron, decían que ya estaba muerto, ¿no? Y José no estaba muerto. O sea, fue toda una transferencia generacional.
podemos ver bíblicamente que hay transferencias y que alcanzan generaciones, y es lo que debemos cuidar. Que nuestras generaciones sean limpias, que nuestras generaciones sean puras, que nuestras generaciones sean santas, ¿sí? Y si tenemos hijos que todavía no entran al reino de Dios, a orar, pedirle a Dios y a orar por ellos para que Dios los purifique, los santifique y que sus vidas sean cambiadas y que sus hijos, o sea, nuestros nietos, sean una generación diferente, sean una generación que amen a Dios, sean una generación santa, sean una generación bendecida, sean una generación de bendición para sus familias y para los que les rodeen, ¿sí? Entonces decíamos, no solamente hay transferencias negativas, sino también transferencias positivas. Sí, hace 8 días veíamos la transferencia del manto de Elías sobre Eliseo y fue una transferencia positiva, ¿sí? Hace rato decía, tengan cuidado cuando hay ministros incluso que oran, pero debemos conocer a los ministros y saber cómo vive ese ministro. ¿Por qué? Porque si un ministro ora por nosotros, ese ministro tiene que andar en santidad, porque si no, lo que le va a transferir va a ser muy fuerte su vida, y ustedes van a tener que luchar por lo que les transfiera. Entonces yo recuerdo que a mí me encanta que oren por mí, ¿no? Me encanta que oren por mí, y si conozco el ministro, sé que es un ministro y está ahí y se puede uno acercarse, ore por mí, ¿no? Ore por mí, toque mi cabeza, transfiérame todo lo que tenga, pero sabemos que es un ministro que ama a Dios, ¿sí? Y si no lo conoce, que ore por ti. No lo conozco. Que ore por mí, no lo conozco, no sé quién es, no sé cómo es su vida, no puedo permitir que ore por mí si no sé quién es y no sé cómo es su vida, ¿sí? Entonces el diablo es un imitador, él no tiene la capacidad para estrenar nada, solo lo copia y lo altera. Y Dios tiene para ti y para mí un propósito en él. La unción, ¿sí saben qué es la unción? ¿O no saben qué es la unción? ¿No saben qué es la unción? ¿No? ¿No sacha? La unción es el poder de Dios, ¿sí? Que se puede manifestar de diferentes maneras. Entonces, la unción es un derecho de los hijos, ¿sí? Y tú y yo somos hijos de Dios. O sea, no debemos permitir que el diablo nos engañe y que no podemos tener unción, ¿sí? Y por ser hijos de Dios, la unción de Dios nos pertenece. Es decir, acuérdense que la herencia de los padres es para los hijos, ¿sí? Y Dios es nuestro Padre Celestial, y Él tiene una heredad para nosotros, y dentro de esa heredad está la unción, está el poder, está la gloria de Dios. Así que si tú decides orar por alguien, ora, y tal vez veas que esa persona le crece un brazo, una pierna, tal vez se le quita el dolor, tal vez empieza a caminar, tal vez, no sabes, porque la unción te pertenece, porque eres hijo, eres hija de Dios, ¿sí? Dice que cuando empezó el avivamiento aquí en ¿cómo se llama? Montemaría. En Montemaría, el que era allí sacerdote que se convirtió al cristianismo, ¿cómo se llama? Se me olvidó cómo se llama. Adrián, no me acuerdo cómo se llama. Se me olvidó su nombre. Pero lo primero que hizo, él lo descubrió, dice que porque él ya sabía que no debía adorar ídolos, y ella no estaba adorando ídolos, estaba adorando a Dios. Y un día pasó donde estaba una mujer con un rostro deforme, ¿sí? Y esta mujer estaba vendiendo frutas y verduras deforme, y ella oró deforme en cuestión de, tenía muchos, no sé si han visto rostros que tenía muchos granos así, pero así, mal, y él oró y no supo qué pasó, se fue. Pero después la mujer lo buscó y dijo, cuando usted oró pasó esto, vea, un rostro como de niña, ¿no? Después de que él oró. Y él dice que fue la primera vez ahí que supo que Dios estaba haciendo milagros a través de su vida. Braulio creo que se llamaba. Braulio. ¿Sí? Entonces la unción pertenece a los hijos de Dios, ¿sí? Y nosotros somos hijos de Dios. Entonces esa es una herencia de nuestro Padre Celestial. Génesis 15:2. Y respondió Abraham: Señor Jehová,
¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? ¿Sí? Es decir, Abraham sabía todo el esfuerzo que había hecho, todo lo que Dios le había prosperado, ¿sí? Él se había esforzado para obedecer a Dios, y en ese esfuerzo que él había hecho, en esos esfuerzos Dios lo había bendecido y lo había prosperado grandemente. Él sabía que tenía mucho, que era, dice la Biblia, era riquísimo, pero también sabía que no tenía un hijo, y estaba preocupado a quién le iba a heredar tanto. Si no tenía, él decía, solamente tengo a ese a Eliezer, que era un Damaseno, ¿no? Era su esclavo. O sea, se preocupaba porque todo lo que tenía, dice, no se lo iba a dejar un hijo, sino que todo se lo iba a quedar su esclavo, porque no tenía hijo. Estaba preocupándose a quién heredaría todo lo que tenía. O sea, y vuelvo a repetir, la herencia pertenece a los hijos. Dios ha escogido muchos hombres para bendecir y darles en abundancia, y así fue con Abraham. Abraham fue un hombre que obedeció a Dios sin cuestionar nada o meditar la orden de abandonarlo todo. Dios le dijo, abandona todo y sígueme, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacía Abraham? Abraham se impulsaba por el Espíritu y él obedecía de esa manera y fue prosperado, pero su preocupación era a quién le iba a heredar tanto. Porque solo Abraham sabía todo el esfuerzo, todo lo que había hecho para tener esa bendición. Solamente él, solamente él. Solo él sabía todos los sacrificios que había hecho para tener lo que tenía. Y Abraham quería un hijo para que él le heredara. ¿Sí? Entonces, él quería que él le heredara. Si Dios nos bendice, si Dios nos trae bendición, y bueno, lo decimos de una manera, yo lo digo de una manera diferente. Digo, cuando conocemos algo bueno, ¿sí? Queremos que todo el mundo sepa. Cuando conocemos que hay algo bueno, queremos que todo el mundo se entere. Es que es bueno, o sea, obténlo. Y si son mis hijos, hijo, hazlo porque es para ti, o sea, es bueno, ¿sí? O sea, que lo obtengan, que lo tengan. ¿Por qué? Porque sabemos que es bueno, ¿sí? Y si Dios nos ha heredado algo bueno, queremos que nuestros hijos hereden eso bueno que Dios nos ha dado, ¿sí? Tengan esa herencia espiritual, tengan esa herencia, a lo mejor hasta física, ¿no? No se preocupen, casi vamos a terminar. Solo quien cultiva sabe el verdadero valor al fruto. Todos los padres anhelamos tener hijos dignos de poder recibir esas transferencias de la herencia, pues sabemos que el costo, más bien conocemos el costo, lo que nos ha costado. Abraham no quería un esclavo que le heredara, y nuestro Padre Celestial quiere que los hijos hereden. O sea, nosotros somos hijos de Dios y Él quiere que tú heredes todo lo que Él tiene. Él quiere que tú tengas los dones, que tú tengas la unción, que tú camines sano y fuerte, ¿no? Es lo que quiere. A Dios le servimos más sanos. Si nos enfermamos, ya ni le servimos. Si nos enfermamos, ¿qué pasa? Que nos quedamos prostrados y ya ni siquiera el evangelio podemos predicar. Pero si estás sano, puedes caminar, puedes ir predicando y hablando de lo que Dios ha hecho. Puedes ser testigo, como lo dice la palabra, ¿no? Testigo de Dios. A Él le sirve sano. A Él le sirve sano. Olviden eso. No sé si ustedes lo escucharon, pero yo lo escuché lo escuché muchas veces. Bueno, tengo tiempo que no lo escucho, pero muchas veces lo escuché que decían, es que Dios quiere que yo esté enfermo. ¿Quién les dijo eso? Dios no quiere que tú estés enfermo. O sea, eso es lo que mete el enemigo en tu mente. ¿Sí? Es Dios el que te tiene así. Dios así te tiene enfermo. No es cierto. Dios no. ¿Sí? Dios no. Isaías 53:4 dice que por su llaga fuimos curados, fuimos sanados. ¿Sí? Dice que Él se llevó todo dolor en la cruz, toda enfermedad, para que tú y yo seamos sanos. Ahora que a veces hagamos cosas nosotros como personas para que nos enfermemos, ya es otro cantar. Ya son otras cosas. Tenemos que tener cuidado con lo que hacemos para no enfermar. ¿Sí? Entonces, ahí ya es otra situación. Gálatas 4, del 6 a 7. Dice, y por cuanto sois hijos de Dios,
Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Jesús, siendo Dios, vino a complacer al Padre. Vino a arrancar de nuestras vidas la mentalidad de esclavos para poner en nosotros una mentalidad de hijos de Dios. Dios quiere usar a sus hijos y usted y yo somos sus hijos, somos hijos de Dios y nos quiere usar para romper los yugos de la esclavitud, nos quiere usar para romper los vicios, para romper las drogas, para romper el alcoholismo, para romper pornografía, para romper el adulterio, para romper separaciones, para romper los divorcios, que todo eso se acabe. Dios quiere usar nuestras vidas para eso. Dios quiere usar nuestras vidas para que Él lleve la palabra del Evangelio, la luz del Evangelio y resplandezca el Evangelio a toda persona, a toda lengua y a toda nación. Dios te ama y así como te ama a ti, ama a aquellos que están perdidos y que ahorita no le conocen y que están ahorita cometiendo delitos y pecados. Así los ama. Pero por eso te está mostrando a ti, me está mostrando a mí, para que hablemos y traigamos los que más podamos a sus pies y sean liberados, que haya libertad en sus vidas. Unos ejemplos de transferencias de bendición fue de Moisés a Josué. Moisés pasó su manto, pasó su transferencia de bendición a Josué. Josué no se separaba de Moisés. Recordarán de eso. Hablábamos hace 8 días de Elías a Eliseo. Eliseo no se quiso separar de Elías, a pesar de que Elías le pedía que se quedara, él no quiso separarse, ¿sí? Porque anhelaba tener esa doble porción del espíritu de Elías, ¿sí? Y esas son transferencias de bendición, y las bendiciones que van de los padres a los hijos son bendiciones, ¿sí? Ya vamos a terminar. Tenemos un Padre Celestial y ya nos ha dado una herencia. Ya no somos más esclavos del pecado. Hasta me sonó la alabanza por ahí, ¿verdad? Ya no somos más esclavos del pecado, ¿sí? Somos libres y tenemos la unción de Dios para ayudar a otros a ser libres también. O sea, nosotros no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del pecado y ya no tenemos que serlo. Nosotros ya no. No tenemos que volver a caer en lo mismo, ¿sí? Y retrasar. Cuando nosotros caemos en el pecado una vez que ya conocemos a Cristo, lo único que hacemos, de verdad, lo único que hacemos es que estamos retrasando las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Si Dios ya estaba a punto de soltarte la bendición y caemos en pecado, Dios detiene la bendición. O el enemigo. Si estaba a punto de Dios soltarte la bendición, el enemigo mete y dice, no cae la bendición, porque va en pecado. Lo que hacemos es eso, retrasar la bendición que Dios tiene para nosotros. Cada vez que caemos en pecado, retrasamos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Si ya estaba a punto de caer, ya no. Entonces tenemos que tener cuidado en esa situación. ¿Por qué no nos ponemos de pie? ¿Por qué no repetimos esta oración? Cerramos nuestros ojos y repetimos esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en esta mañana te pedimos perdón por la amargura que aún pueda haber en mí. Te pido perdón si hay rencor o cualquier enojo con alguno de mis hijos. Te pido perdón si hay rencor en contra de alguno de mis padres. Te pido perdón si hay enojo o rencor en contra de mis hermanos o hermanas. Te pido perdón si hay en mí enojo y rencor en contra de mis nietos. Te pido perdón por cualquier enojo o rencor en contra de cualquier vecino o de cualquier persona. En esta hora yo decido perdonar a todos los que me han hecho daño. Decido perdonar a mis padres, a mis hermanos,
mis hermanos, a mis hijos, a mis a mis hijos, nietos y a cada familiar, y a cada familia, a cada vecino cada y vecino, a cada amigo cada amigo que me haya hecho algún daño. que me ha hecho algún daño. Yo los perdono y perdono a cualquier persona que me haya dañado que me haya dañado, en el poderoso nombre de Jesucristo en el poderoso nombre de de Nazaret. Jesucristo de Nazaret. Señor, ahora Señor, ahora te ruego te ruego que me perdones que me perdones y me limpies y me limpies con la sangre de Jesús. con la sangre de Jesús. Y te doy gracias Te doy gracias por la libertad por la libertad que me das. que me En das. el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Amén. Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios.